Manejar con destreza. ¿Qué hago yo en las noches? Yo en las noches grito. Yo en las noches digo, Juan, Laura. ¿A quién llamo? A mis hijos para que resuelvan cualquier cosa que yo no sé de la computadora. ¿Qué hacen ellos? Vienen con una cara de ladilla inmensa, hacen así, lo resuelven y yo les pregunto, ¿qué hicieron? Mami, olvídalo. Y se van. Y resolvieron el problema que yo tenía, ni siquiera se molestaron en explicarme, porque ellos saben que yo no voy a entender, y en ese momento, frente a ese problema, ellos son más inteligentes que yo, o yo sigo siendo la más inteligente de la casa. Ellos son más inteligentes. Si yo no cocino, ellos no comen. Si ellos no comen, no están bien alimentados. Entonces la que sigue siendo la más inteligente de la casa soy yo, que los mantengo vivos. Porque ellos no saben ni siquiera dónde están los huevos en la nevera y cómo romper el huevo. ¿De dónde, hacia dónde quiero ir? Que hay diferentes tipos de inteligencia y que tiene que ver con la definición que le vamos a dar a la inteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que el criterio de inteligencia de todos ustedes para con ese muchacho son las notas. Es summa cum laude o va camino a ser summa cum laude, magna cum laude. Mi hijo es magna cum laude en su carrera, pero yo sigo pensando que yo soy más inteligente que él, porque si él no cocina, no sobrevive. ¿Eso será verdad o es una arrogancia mía? ¿Verdad? Si yo no estoy, el hombre se va a morir. El hombre tiene 22, 23 años. ¿Se va a morir? ¿Qué va a hacer él? Él va a resolver, él se va a adaptar. Si no tiene la muleta mamá para que le cocine, le resuelva que aquello, él se va a adaptar con su magna cum laude, va a buscar una novia o va a aprender a cocinar o él va a resolver. ¿Qué es la inteligencia entonces? La inteligencia la vamos a definir como la capacidad de adaptación a los estímulos, los problemas, las dificultades, los retos que nos trae la vida y la posibilidad, la capacidad, los recursos que tengamos para resolver eso por lo que nos enfrentamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo me creo la persona más inteligente ahorita del auditorio, debido a que yo soy creída, arrogante, tengo un poco de años más que ustedes y ustedes están empezando a aprender. ¿Eso es así o no? ¿Con qué comparo yo mi inteligencia con la de ustedes? ¿Cómo evalúan ustedes la inteligencia de un paciente cuando lo tengan por delante? El parámetro de
¿Me oyen bien o necesito utilizar este código? ¿Sí me oyen? Ok. Inteligencia pasa también por conocimiento. ¿Qué aparece ahí? Por cierto, mi hijo me dice que esto de transiciones es una cosa horrible y me dice, mami, ¿por qué no hiciste la clase con inteligencia artificial? Ojo que sí la hice, pero me pareció horrible, me pareció la mía más bonita por esas transiciones antiguas. Como dice, mami, eso es horroroso, eso no se usa. No importa, pero a mí me gusta. Mami, ¿por qué escribiste eso así? Y aquí acabamos de dar la clase nosotros ahorita, que terminamos. Mi grupo. En atención. ¿Qué le llama la atención? Está malísimamente mal escrito y ahora viene otra transición horrible. Ojo, que también tiene memoria. ¿Cómo era la palabra anterior? No dice lo mismo. Alude a inteligencia. ¿Soy inteligente por haber escrito eso? Sí, porque le estoy llamando la atención. Inteligencia, ahí está bien escrito. Y vamos con la pregunta, con nuestra pregunta de qué es la inteligencia. Ya antes ayer un psicólogo suizo que decía que la inteligencia humana es una función de adaptación. Soy más inteligente en la medida en que me enfrento a mi ambiente y resuelvo los problemas que el ambiente me exige. El ser humano vive su inteligencia para adaptarse al medio y a todas sus exigencias. Se desprenden inmediatamente dos consecuencias de esta definición. En primer lugar, todos podemos ser inteligentes si tenemos los recursos orgánicos para eso. La segunda, que acabamos de decir ahorita, que hay algunas inteligencias que son más notorias para algunas áreas que para otras. Yo no soy tan inteligente en lo digital. Por cierto, tengo algo en la mano para ser millonario, pero como no puedo traducirlo a lo digital, no puedo ser millonario. Eso es ser muy inteligente, es ser arrogante, es pedir ayuda, es que me puedo adaptar a ustedes, al tiempo de ustedes, a la inteligencia artificial para ser millonario dentro de poquito, o no, porque la inteligencia no te da. Me da la experiencia, pero convertir eso en lo digital para proyectar, no lo tengo, entonces no me siento tan experiencia en una cosa. Es la capacidad para pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, la capacidad de aprendizaje, de manipulación, procesamiento, representación de símbolos, capacidad para adaptarse a situaciones nuevas o para solucionar problemas. Nosotros en psiquiatría añadimos capacidad de anticipación, planificación, uso de la experiencia pasada, resolución del presente e inclusive yo tengo que ser inteligente para configurar mi futuro, que es lo que ustedes están haciendo ahorita al estudiar medicina y al proyectarse al futuro. ¿Quién sigue siendo más inteligente en este salón? No lo sabemos todavía, pero lo vamos a saber. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Aquí también entonces vamos a empezar a responder todo eso que estamos planteando. La mente es infinita. La mente es una cosa hasta donde tengo entendido, sabemos del 20-30% de lo que representa el potencial de este órgano que tenemos aquí. Y se sigue estudiando. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? Yo pondría aquí también la digital, está la lingüística, lógico-matemática, visoespacial, cinética, corporal, musical, interpersonal, naturalista y ahora metemos ahí
es lo que se está moviendo ahorita en el espectro de lo que viene siendo los nuevos planteamientos paradigmas de inteligencia. Con esto podemos decir que todos poseemos uno o varios tipos de inteligencia. Yo resuelvo muchas cosas, pero hay otras que no hay manera ni forma de que yo las resuelva. ¿Tiene que ver con edad? Sí. ¿Tiene que ver con formación? También. Hay cosas que yo ni puedo entender ni quiero entender, las dos cosas. Y la biología me dice que me apoyen en ustedes porque yo no lo voy a aprender. Entonces, en las noches pego gritos y viene el auxiliar, me resuelve el problema, no aprendí nada, pero lo resolví. Eso también es parte de la inteligencia. La inteligencia tiene muchos tipos, tiene muchas variantes y las mismas nos pueden llevar a tener distintos tipos de aprendizaje. Me es más fácil aprender aquellas cosas que me gustan que las que no me gustan. Por ahí ustedes agarran más adelante una especialización. En todo el abanico del conocimiento médico al que ustedes están enfrentados con cosas que les gustan, se van a ir por ahí a hacer la especialización en eso y se van a sentir mucho más cómodos en esa área que en otras. A mí no me gusta ginecología, me gusta obstetricia, me gusta neumonología, me encantan los pulmones, porque entonces vienen los psiquiatras y los psicólogos y me preguntan, ¿y por qué te gustan más los pulmones que las doctoras? No sé. Entonces cuando uno empieza a revisar las experiencias que han tenido las personas, es que mi papá se murió de enfisema pulmonar, bueno, me quedó esa inquietud. Y el doctor Richter decía que los médicos escogían una especialidad porque esa especialidad resolvía problemas de su infancia que ahora los médicos sienten que van a agarrar en las manos y que creen que pueden resolver, pero no lo resuelven. Pero bueno, eso son otras cosas que tienen que ver con la psicología dinámica. De acuerdo al dato, hay diferentes tipos de aprendizaje y el tipo de aprendizaje está asociado también a nuestra capacidad para resolver los problemas y adaptarnos. Las personas que acceden al conocimiento de diferentes maneras lo hacen de acuerdo a la inteligencia que predomina en ellos. Lingüística, lógico, matemática, aprendemos la mental, espacial, cinética y corporal. Los artistas tienen mucha inteligencia espacial, mucha inteligencia cinética, musical. Aquí tienen un esquema. Yo lo veo más bonito porque me hizo la inteligencia artificial. Mi hijo dice que está antiguo, pero sí que lo que queremos y es ver los diferentes tipos de inteligencia. ¿Cómo percibimos que una persona es inteligente? Una persona es inteligente cuando es flexible en su forma de pensar, cuando puede
¿Cómo evalúo yo que una persona al 1% es más o menos inteligente que yo? Si hablamos normal y nos entendemos bien, yo digo que esta persona es tan inteligente como yo. Si yo veo que no consigue resolver un problema que yo sí resolvería, siendo que la persona es menos inteligente que yo, tengo que ayudarlo. O tiene menos conocimiento que yo. Porque en el área de la medicina lo que tiene conocimiento son ustedes, no el 99% de las personas que lo van a consultar. Por algo muy específico. Pero ustedes pueden arreglar un carro. ¿Quién es más inteligente, el mecánico o ustedes? Volvemos a los tipos de inteligencia, los tipos de habilidades y sobre qué nos especializamos. Ustedes pueden resolver problemas de aquí, de portada, que de aquello, pero no pueden resolver uno de cada. ¿Quién es más inteligente? Y volvemos al dilema de en qué se basa la inteligencia y la definición de inteligencia. Sin embargo, yo, psicólogo, psicoterapeuta, cuando tengo una persona delante que me sorprende, digo, esta persona es más inteligente que yo, déjame aprender de ella. Ojo, que también lo pongo de lado y me enfoco en el motivo de consulta, no me distraigo y me deleito solamente porque la persona es más inteligente que yo. Entonces ahí, yo en ese momento soy más inteligente porque logro discriminar mi admiración, la pongo de lado y me enfoco en el motivo de consulta de la paciente, del paciente. Ustedes tienen que hacer eso también, no perder el foco de para qué nos consulta una persona. Así la persona nos admire, les causa admiración. Tienen a, qué sé yo, a Carol G, que viene, que es un accidente, la trae para el clínico, se van a admirar porque tienen a Carol G, que no voy a ser el médico de Carol G, o van a atender a la persona paciente. ¿Ok? Que uno se deslumbra y de repente pierde un poquito el foco. Que es ser muy inteligente, enfocarse en la razón por la que la persona viene a consultar a ustedes, no quién es la persona. Y sin embargo, es difícil quitarse eso de la mente. Es chévere, si la salvo, uno va a saber que yo salvé a Carol G. ¿Eso es cierto o no? No. Porque ustedes pasan por ética, confidencialidad, privacidad, no pueden poner en las redes sociales y darle tiempo a venir y la salud. ¿Tienen que quedar ahí? Creemos que una persona es inteligente cuando se parece a mí, que me creo inteligente, o más inteligente cuando me sorprende, o acaso menos inteligente, en mi caso, cuando me aburre y cuando no se parece a mí. ¿Estas personas son inteligentes? ¿Quiénes son, por cierto? ¿Quién es la de arriba? El de allá. ¿Y el de allá? ¿Cómo es que se llama el de allá arriba? Y este señor, lo conocen todos. ¿Quién es más inteligente? Mi mamá, que sabe quién es José Bardina, Paula Bucaray, Eduardo Serrano, ¿saben quiénes son? ¿Ah? Es una cuestión generacional. ¿Sabes? Si tuviéramos a alguien de 70 años aquí, yo le pregunto quién es José Bardina, Paula Bucaray, Eduardo Serrano, Franklin Virgo, ¿saben quién es? ¿Ah? ¿Quiénes eran esas personas? En la época de mi abuela eran los protagonistas de las novelas esas que se veían así. Y todas las señoras se sentaban en la noche a ver la novela y no se la perdían. ¿Por qué? Por el actor. ¿Por qué no se perdían la novela hace 30, 40 años? Porque no había streaming, no había repetición, no había Netflix, y si te perdías ese capítulo, te perdías todo. Entonces, eso es, uno tiene aquí, a veces mi abuela me agarraba y decía, siéntese ahí, mientras come
Vox Policy. ¿Cómo se mide la inteligencia? La inteligencia se mide con un índice que se llama coeficiente intelectual. La inteligencia, eso es solo de los psicólogos. La inteligencia la medimos los psicólogos. Y hay este panel, esta clasificación que habla de la inteligencia. Yo tengo de la inteligencia 132. Eso significa que, ¿de acuerdo con esto? Soy superdotación intelectual. ¿Quién me cuestiona eso? Quiero que me lo cuestionen y con buenos argumentos. ¿Quién llevó la prueba? Eso es importante. ¿Quién hizo la prueba? Una amiga mía, obviamente. ¿Qué más? ¿En qué se basó? ¿Ah? ¿En qué se basó? No, ella hizo la prueba, yo pasé la prueba y yo obtuve 132 y ando con el mundo feliz con mi 132. Y además lo exhibo. Cuestionen eso. Que vuelvan a decir la prueba y la comparar. ¿Qué más? ¿Hace cuánto fue? Yo conocía la prueba. Obviamente yo conocía la prueba. Fui a 6 meses de clases de las pruebas de inteligencia, en psicología. Las pruebas de inteligencia son casi 12 meses, porque es una actividad muy compleja para determinar si ustedes son inteligentes y qué tipo de inteligencia tienen. Y después, entre nosotros mismos los psicólogos, nos pasamos las pruebas y todas salimos superdotadas. ¿Por qué? Porque conocíamos las pruebas. El sesgo estaba ahí. Probablemente yo tenga 115, 114, 101, no sé, o sea, el promedio. Pero por pruebas de inteligencia que yo manipulé, que nosotros todos los psicólogos, estudiantes de psicología manipulamos, todas salimos superdotadas. Y salimos muy contentas. Y este es la clasificación de inteligencia, como tengo entendido, que está vigente en este momento. Así como ustedes utilizan muchísimas fórmulas para calcular anemia, presión arterial, frecuencia cardíaca, qué sé yo, calcular el URS, un electroencefalograma, y todas esas cosas, un electrocardiograma, nosotros utilizamos esta fórmula para determinar el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es solo un número, no tiene unidades de referencia. Se llama coeficiente intelectual, tengo 132 números. Edad mental entre edad cronológica. ¿Cuál fue el coeficiente intelectual medido de Albert Einstein? 106. En esto que se llama la curva de Gauss, que seguramente ustedes lo conocen, la mayoría de la población está en 85 para acá, izquierda, coeficiente intelectual bajo, y un porcentaje muy chiquito está sobre 130. Fíjense que el lado derecho de la curva de Gauss es muy pequeñito. La gente que es francamente brillante por encima del 130 en unas pruebas no se para, es un porcentaje muy pequeño de la población. ¿Cómo se mide la inteligencia? Con pruebas psicológicas. E insisto, para que ustedes tengan un buen número confiable, debería de ser aplicado por un psicólogo especialista en eso, no un chamo recién graduado. Y entonces el psicólogo determinaría cuál es la predominancia de la inteligencia de cada uno de ustedes. La prueba, como le dicen ustedes a muchas cosas, gold estándar de inteligencia es el WAIS en este momento en su cuarta versión revisada. Y el WAIS es una prueba que si ustedes lo van a comprar, si yo misma lo voy a comprar, tendría que tener creo que $2,000, porque además pasa por derechos de autor y casi 60 años de basamento
nacen normales y por esta deficiencia genética empiezan a tener todas estas dificultades por algo que tiene que ver con las proteínas, una cosa un poquito complicada, que se llama mucopolisaccaroidosis, en el caso de Diego, tipo 3, y el cerebro no puede metabolizar bien una proteína en particular, y el muchacho se va a morir en algún momento, pero todavía camina. Ya no habla, tiene mucha deficiencia de movimiento y eso, pero el muchacho está bien. No es inteligente porque le faltan todos los recursos para enfrentarse al ambiente, no tiene capacidad de adaptación, necesita atención 24 horas al día, usa pañales, tiene una serie de condiciones que dicen que el muchacho, así como nació bien, y a lo mejor hubiera tenido la inteligencia, a los 3-4 años también declinó en base a este tipo de condición que tiene. Entendiendo la inteligencia como la capacidad de adaptación y resolución de problemas, esta puede verse alterada temporalmente cuando puedo dejar yo con ustedes de ser muy inteligentes. A ver. Voy a una discoteca, me echo una raspa, pierdo el discernimiento, choco, me quitan la tarjeta de crédito y no me doy cuenta. Tengo ese tipo agudo de muy bajo nivel de inteligencia porque el sensorio, la conciencia, todos los procesos mentales que están alterados por efecto de una intoxicación. O permanentemente, dependiendo de la causa que afecte el cerebro. Intoxicación por sustancias, por infecciones severas, ¿okay? O con la aparición de una enfermedad neurodegenerativa. Una persona muy inteligente verá afectada su capacidad intelectual si tiene Alzheimer, demencia de cuerpo de Lewy, Parkinson, múltiples esclerosis amiotrófica, algunas ataxias. Yo tengo Alzheimer, yo voy a ir perdiendo mi capacidad de adaptación y sobre la marcha voy a necesitar de ustedes para que me ayuden a adaptar. Por cierto, una de las cosas más difíciles de manejar, no solo para los médicos, sino para las familias. Aquí vemos unas imágenes alusivas a estas condiciones neurodegenerativas. El de la izquierda es un cerebro sano, probablemente el de ustedes, y seguro el de ustedes, probablemente el mío, espero, y un Alzheimer severo, donde hay una involución donde se ve afectada la sustancia gris, la sustancia blanca, todo. Y la persona con este tipo de enfermedad va perdiendo su capacidad de adaptación y cada vez va a estar más dependiente, más vulnerable, más necesitado de ustedes. Desafíos mentales, esto es para fastidiarlo un rato. ¿Cuál es el número que falta? A ver, ¿quién está más inteligente de ustedes rapidísimo? ¿Por qué? Completa la frase utilizando vocablos en los espacios y describe el mensaje. Describe el mensaje. Ese describe y descubre no es mío. ¿Okay? El cerebro se adapta, el cerebro completa lo que le falta, en este caso, con palabras, con las letras que le dan sentido al desafío. Por cierto, ese mecanismo pasa todo el tiempo.
¿Quién conocía del Alzheimer? El Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es mucho más popular que el síndrome de San Filipo, y sin embargo, este grupo de personas que asistieron para acá saben que existe el síndrome de San Filipo, saben que la mamá le puso esa categoría de Alzheimer infantil, sobre todo para promocionarla y darla a conocer, porque el Alzheimer infantil es más pintoresco que el síndrome de San Filipo, que no lo tiene casi nada. Entonces ella se disparó en las redes sociales vendiendo el síndrome de San Filipo como Alzheimer infantil. Y ahí tenemos eso, tenemos una mamá que tiene casi 500.000 seguidores. Una mamá normal y corriente de Margarita. Por cierto, en Margarita hay un núcleo, hay un lugar en particular que tiene como 6, 7 niños con síndrome de San Filipo y no se sabe por
repetido es. ¿Qué está repetido? ¿Qué? ¿Lo captaron? ¿Los demás captaron que está repetido? A ver, ustedes. ¿Qué está repetido? ¿Ah? La palabra es. La palabra él. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional. Podemos tener libros completos de la inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional yo la defino simple. Es darse cuenta de que el otro existe y de que el otro tiene necesidad a pesar de mí. No hay nada que nos encante más que estar reunidos en el amarillo y hablar de yo. ¿Sabes que me rasparon? Esa profesora horrible me raspó. Esa gente de esa materia que no quiero decir cuál es, nos trató mal, nos bla bla bla. A mí me pasó esto, no sé qué cosa, mi mamá me regañó. Sí, es mi mamá también me dijo exactamente lo mismo. Mi papá no soportaba, me puso peor. Y cada uno de ustedes va a poner sobre la mesa su experiencia. Inteligencia emocional, preguntarte y estar pendiente de qué te pasó a ti en particular. Dejar lo mío un poquito de lado y oír a la otra persona. La inteligencia emocional está muy comprometida con el celular. Muy, muy comprometida con el celular. Yo estoy más pendiente del celular que lo que pasa en mi entorno. A mí me encantaría, a veces que me monto en el metro, estar montada en el metro y que la gente se viera entre ellos. La gente no se ve, la gente tiene el celular en la mano. A mí me encanta montarme en el metro, guardar mi celular y ver a todo el mundo porque la gente tiene y es difícil ver a alguien sin celular. ¿Por qué? Autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidad social. No está tan fácil tener todo eso en función del otro cuando yo siento que lo más importante es la que sufre o la que se divierte o la que tiene que tener satisfacción inmediata soy yo. Se mide la inteligencia del individuo por la capacidad, por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. A medida que me van demandando, yo voy resolviendo. Por cierto, hay un dilema en España respecto a las horas que los médicos están ejerciendo, porque los ponen a ejercer 24, 48 horas, 3 días, y piensan y exigen de que el médico rinda cuando el médico está fundido. Eso viene en un problema que se está realizando allá. Yo, un médico, tengo 48 horas en una emergencia, no estoy capacitado para atender un paciente. Y mi nivel de resolución de incertidumbre de problemas baja muchísimo. Es imprescindible que ustedes descansen. La diferencia entre la genialidad y la estupidez es que la genialidad tiene límites. Y eso lo estamos viendo todos los días y no me voy a ir por el lado de Jorge, si no nos podemos quedar aquí mucho tiempo y ahora el director está poniendo bravo. El mundo ha tenido muchos genios a lo largo de su historia, desde Albert Einstein con un coeficiente 160, Isaac Newton de 190, no me pregunten cómo lo midieron, y recientemente Mark Zuckerberg de 152. En su época lo consideraron las personas más inteligentes del momento, o que no eran inteligentes, muchos de ellos desde el punto de vista de inteligencia emocional. Gracias a su aporte en ciencia y tecnología, la sociedad ha solucionado muchos de sus problemas. Ellos, cuando ustedes van a la parte de la biografía, creo que sufrieron mucho en otras áreas. Entonces, fueron muy inteligentes, cosas que me resolvieron problemas a mí y a la humanidad, pero en su parte emocional parece que dejó mucho que desear. Hace algunos años existió una persona